grabar. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes un cordial saludo desde la biblioteca del CECAT de Puerto Colombia, Zona Caribe. Como parte de las capacitaciones que estamos ofreciendo dentro del sistema lectoescritor, el tema que hoy nos vincula para considerar dentro de la construcción del ensayo mismo es la redacción, en este momento pues enfocado hacia el ensayo crítico. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, señora, se le escucha muy bien, doctora. Gracias. Bueno, iniciamos. Mi nombre es Madia Muscus, me presento. Y bueno, el tema de hoy es acerca del ensayo crítico. ¿Por qué es importante considerar estos temas referentes hacia la escritura y la lectura? Porque hacen parte del ejercicio mismo del aprendizaje. Dentro de la modalidad que tiene el estudiante, y en particular el estudiante unarista, es el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Entonces, como parte del fomento de estas habilidades, se hace importante que nosotros tengamos estas competencias cimentadas, fundamentadas. Para esto se solicita en muchas ocasiones a los estudiantes como parte de las actividades que deben presentar dentro de su proceso de formación, que presenten trabajos en la forma de ensayos. Escribir un ensayo para algunos se convierte en un reto porque las habilidades, tanto lectoras como escritoras, no están muy bien fundadas. Lamentablemente estamos en un país donde la gente no lee y por ende no escribe. Entonces, es importante para la comprensión dentro de este proceso de aprendizaje autónomo que el estudiante esté en la capacidad, todavía estoy en la inicial, esté en la capacidad de poder presentar artículos. Entonces, se está adelantando mucho, Milena. Vamos con la tercera, por favor, la que sigue después de esta. Vamos a definir qué es el ensayo. El ensayo se constituye en el primer tipo de documento, o sea, de texto que uno puede redactar si quiere como enfocarse en esto de la escritura. Entonces, escribir tiene diversos matices, así como el color tiene diversas manifestaciones. Hablamos de un prisma, bueno, cuando se presenta un escrito, uno de los escritos más sencillos es el ensayo. Entonces, vamos a inicialmente recordar lo que es el ensayo. Es un escrito que se presenta en prosa, donde se expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación sobre un tema. Puede ser de índole científica, literaria, histórica. ¿Qué lo define? La actitud de quien escribe ante el mismo. El ensayo presenta una amplia variedad. Ya hemos hablado del ensayo argumentativo, expositivo, del filosófico, y en este caso el tipo de ensayo que nos compete es el ensayo crítico. Entonces, desde estas matices, ¿qué se puede hacer? La construcción de un razonamiento sustentando una opinión personal. Entonces, ya con esta idea vamos a ver de que cuando se presenta un ensayo es algo muy personal. Siendo personal, sin
la subjetividad, ¿sí? Convirtiéndose en un documento objetivo como tal, donde vamos a exponer una postura frente a algo. Entonces, en este caso, vamos a ofrecer una crítica frente a algún tema como tal. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Entonces, ¿qué caracteriza el ensayo crítico? Se caracteriza porque describe, analiza un hecho, un fenómeno, una situación, emitiendo un juicio ponderado. Entonces, aquí nuevamente insistimos que dentro de la escritura académica como tal, porque podemos emitir un juicio, pero puede verse empañado por muchos elementos subjetivos, cosa que no tiene la escritura académica como tal, porque es objetiva. Entonces, desde esta perspectiva se maneja la objetividad, la claridad, la precisión, la fluidez y la concisión de cada una de las ideas que se están exponiendo. Entonces, hablamos de un tema también. Entonces, no es de hablar de muchas cosas al mismo tiempo. El ensayo se caracteriza por hablar a lo sumo de uno o dos temas, presentándolos de manera clara y objetiva. Entonces, dependiendo de este tipo de documento, aquí vamos a encontrar los lectores y los intereses de ellos mismos alrededor del tema que se está presentando. Pueden compartirlo, no lo pueden compartir, lo pueden rechazar, lo pueden aceptar. Recordemos que un ensayo es un escrito que tiene ese toque personal sin ser subjetivo como tal. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación? Vamos a hablar un poco acerca de lo que significa el ensayo. El ensayo viene del latín exaium, que es el acto de pensar algo. O sea, pienso algo y lo plasmo por medio de un escrito. Entonces, independientemente de que nos apoyemos, ojo, frente a un tema, frente a un autor, nosotros pensamos sobre eso que estamos analizando y lo plasmamos en un escrito. Nuevamente, esto es un proceso que requiere ejercicio, que requiere conocimiento, que requiere examinar, reconocer, identificar para poder presentar un texto que se adapte a esto, porque muchas veces se pretende entregar un ensayo y no es más que un exégesis o de pronto una paráfrasis de lo que uno leyó y realmente eso no se ajusta a los requerimientos de un ensayo como tal. Entonces, volvemos nuevamente que dentro de estos planteamientos que están en la estructura del aprendizaje autónomo, se solicita como una forma de evaluación, como una forma de demostrar qué conocimiento se ha aprendido y qué tan significativo es la presentación de este tipo de productos escritos. Entonces, volvemos a este ejercicio, recibimos una bibliografía como tal, muchas veces aparece en el entorno de conocimiento, en el sílabus, en los foros, pero hay que hacer un ensayo a partir de esto. Y simplemente tenemos esto y no tenemos aquellos lineamientos o un esquema para presentar un producto que se ajuste a esto. Frente al ensayo crítico, los requerimientos son mucho más específicos, porque se pretende frente a un tema emitir un juicio ponderado, una crítica. Entonces el ejercicio se vuelve más complejo, la ecuación se vuelve de por sí más compleja, porque hay otros elementos que hay que incorporar para poder desarrollar el producto que se nos está solicitando. Entonces, como indicaba anteriormente,
no se nos dice cómo presentar el documento, simplemente se nos entrega una bibliografía y a partir de allí. Entonces, se requiere a partir de ese texto que nosotros hemos recibido una comprensión activa y compleja del mismo, que nos permita hacer un escrito con ideas propias, basado en la lectura sugerida para la construcción del documento. Entonces requiere una redacción bajo la mirada propia de este texto como tal. Entonces ya aquí estamos haciendo un texto con contenido más allá de una paráfrasis, sino con un contenido analítico de lo que hemos encontrado, de las ideas y los elementos que hemos encontrado en el mismo. Bueno, vamos a, aquí observo que hay una serie de, están presentando, están chateando. Recordarles, por favor, que por favor diligencien el formato de asistencia, porque es importante diligenciar este formato porque nos va a permitir enviarles a ustedes la grabación, también la presentación, para que ustedes la tengan a la mano. Entonces, les recordamos esto. Es importante además que si tienen algún tipo de pregunta o inquietud, nos los hagan saber mediante el chat. Cada 10 minutos vamos a estar haciendo lectura de sus comentarios, apreciaciones, o si tienen alguna duda, se irá resolviendo en el momento pues indicado como tal. Entonces, continuamos la presentación, por favor. Entonces, recordando, a diferencia de los otros ensayos, estamos presentando algunas definiciones del mismo, porque la estructura del ensayo siempre va a ser la misma. Tenemos una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Sin embargo, hay unas características que lo definen como texto, y muy particularmente como texto académico. Para que un texto sea considerado, o sea, para que un escrito sea considerado como un texto, debe poseer algunos elementos. A veces hay escritos que no tienen ni coherencia, no tienen hilación, no tienen ni siquiera conexión, no hay conectores, entonces se convierte simplemente en una escritura y no es un texto. Entonces aquí estamos frente a un texto de carácter académico, entonces ya amerita algunos otros elementos más. Aquí citando a Sánchez Lozano, nos dice que el ensayo nos permite exponer de manera sistemática, crítica y polémica. Entonces, ¿esto qué requiere de parte de quien escribe? Competencias, en este caso de redacción, de comprensión lectora, de lectura crítica inclusive, para poder presentar el argumento transcrito en un escrito. Todo ensayo surge del planteamiento de un problema, nos menciona también Sánchez, y es necesario que la persona que realiza el ensayo aprenda a indagar, a hacer preguntas. Es una estructura dialógica porque estamos comunicándonos con nuestro lector. Entonces, como tal, es importante que estos criterios sean tenidos en cuenta nuevamente para la construcción del producto que nosotros queremos realizar, y particularmente el tipo de ensayo que estamos considerando hoy. O sea, esto no es un género autista, escribir para mí, para que solo lo entienda, en este caso, de Madia para Madia. No, no puede ser así. O sea, no es algo introvertido. Tiene que ser algo dialógico, donde de alguna manera lo que nosotros estamos plasmando
converse con quien está leyendo y le responda todas aquellas inquietudes que han sido planteadas desde el inicio de la presentación. Como mencionaba, pues el ensayo como tal responde a una estructura. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Gracias. La estructura del ensayo siempre va a responder al mismo esquema, o sea, independientemente del tipo, del propósito, la estructura es explícita o es implícita, es identificable y responde a un mismo esquema. Entonces, la primera parte de la introducción es la introducción. ¿Qué se pretende presentar en la introducción? En la introducción se describe de qué vamos a hablar y qué objetivo tiene el escrito que estamos presentando. El contenido y los subtemas. Y por medio de la construcción de estos objetivos, se intenta captar la atención de los posibles lectores. La introducción es algo que debe ser construido con mucha meticulosidad, porque puede ser 1 o 2 párrafos, media cuartilla, posiblemente. Podemos estar trabajando con una estructura de 400 palabras. Sin embargo, cada oración que conforma el párrafo debe dar respuesta a algo. En este caso, una descripción inicial puede ser la primera oración, la segunda, los objetivos, la tercera, una explicación del contenido y los subtemas. Debe mostrar también la tesis que queremos exponer. Entonces, es como un abrebocas de lo que nosotros pretendemos mostrarle a nuestros posibles lectores. Así que la parte de la introducción es algo que se construye con mucho cuidado, porque cada oración da respuesta a un elemento que compone el ensayo. Entonces, leyendo la introducción, vamos a tener una visión, un esquema de lo que vamos a encontrar. ¿Qué tema se va a hablar? ¿Qué pretendemos hablar acerca de este tema? Y en este caso muy particular, ¿qué crítica o qué juicio ponderante queremos hacer frente al mismo? Nuevamente, por lo menos para la parte de esta escritura crítica que se requiere argumentar, conceptualizar, se requiere interpretar y proyectar y obviamente pues hacer el ejercicio en la incorporación de las citas dentro del contenido del texto. Entonces, para argumentar no podemos argumentar sin fundamento. Entonces, se requiere en este tipo de ensayo un ejercicio mucho más profundo, mucho más analítico que sintético, para poder presentar el juicio frente al tema al cual estamos escribiendo, como tal. Entonces, ya definiendo la introducción, pasamos a la siguiente presentación, por favor. El desarrollo del tema. Aquí en el desarrollo del tema, ya aquí incorporamos elementos que son muy importantes, como son esa bibliografía que hemos consultado, la vamos aquí a citar como tal. Entonces, aquí es importante, dado que nuestras normas de presentación de trabajo son las normas APA, aprender a citar y aprender a identificar qué tipo de cita vamos a realizar. Si vamos a hacer una cita directa o si vamos a hacer una paráfrasis. Entonces, dado que aquí vamos a exponer y analizar el tema y vamos a plantear ideas propias,
como tenemos que sustentar, se hace necesario que estas citas estén referenciadas y se indiquen acorde a las normas de presentación de trabajo escrito. Las que se trabajan en nuestra universidad son las normas APA, convirtiéndose ella inclusive en un modelo para poder iniciar la redacción. Al ser un texto donde se emite una opinión personal y que no debe ser objetiva, a veces se suele cometer el error de redacción, de redactar en primera persona. Yo pienso, él piensa, no. La redacción siempre es en tercera persona para que pueda tener el criterio y pueda ser aceptado dentro de las normas de presentación de trabajos escritos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos tener una muy buena idea, pero empleando una redacción que no sea en tercera persona, ese trabajo no se ajusta a APA, así que por lo tanto, a pesar de que tengamos un buen contenido, un buen planteamiento, no puede ser tenido en cuenta. Recordemos que la escritura académica no es subjetiva, es objetiva y siempre tiene que ir con un apoyo. Entonces aquí esa parte personal, aunque nosotros estamos presentando una postura individual frente a un tema, no se puede reflejar en la manera como nosotros estamos redactando. Importante tener esto en cuenta. El desarrollo del tema equivale al 80% de lo que se está desarrollando. Quiere decir que tenemos un 10% en la introducción, un 80% en el desarrollo del tema y por último, un 10% para la parte de la conclusión. Entonces, continuamos pues con la siguiente presentación, por favor. ¿Qué serían las conclusiones? Presentamos una introducción. Desarrollamos el tema planteado en la introducción. Entonces, la conclusión da respuesta a lo que hemos planteado en la introducción de manera muy sintética. Entonces, es la parte final donde se ponen las ideas y se desprende del ejercicio anterior. Entonces, se puede dar sugerencias, se pueden cerrar cada una de las ideas presentadas en el desarrollo del tema e inclusive se pueden hacer propuestas para darle continuidad al desarrollo del tema. Entonces, la conclusión ocuparía un 10% del cuerpo de ensayo. Importante. Un ensayo sin referencias no es ensayo. Se convierte en un documento netamente subjetivo. Vamos a comentar acerca de algo. Entonces, aquí es importante que tengamos una bibliografía y que éste esté referenciado. Entonces, el empleo de las referencias, ¿qué es? Todo lo que se usó para apoyar nuestra idea. Libros, revistas, en fin, para dar sustento a las ideas que hemos planteado. Y, bueno, obviamente, estas deben ser presentadas acorde a las normas de presentación de trabajos escritos, respetando su orden alfabético, presentándolas acorde pues, al número de autores, si es un libro, si es una revista, si es un video, si es una presentación, todo dentro de las normas APA está con un formato de referenciación. Importante tener esto en cuenta. Hasta las presentaciones como esta también se referencian. Entonces, si vamos a realizar algún trabajo, siempre tengamos a la mano este tipo estas normas para que nuestro trabajo tenga todo el criterio de cientificidad como tal. O sea, escribir no es algo difícil, siempre y cuando nosotros tengamos a la mano todos esos elementos que se exigen para que un documento sea considerado como tal académico. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer este ejercicio? Nos permite saber o hacer una descripción de todos aquellos elementos que sirvieron de apoyo para nuestro trabajo.
Además, aquí nos vamos entrenando en esto del arte de la investigación. La investigación se fundamenta mucho en lo que nosotros encontramos, en este caso en particular, pues en la web como tal. Entonces, el tener la información ordenada se constituye en algo muy fundamental. Vamos a dar lectura si han realizado algún tipo de mensajes de nuestros participantes como tal. Bueno, les recordamos nuevamente que por favor diligencien nuestro formato de asistencia. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que deseen plantear, con mucho gusto les daremos lectura a sus comentarios y, bueno, sugerencias frente a esta temática que estamos realizando como tal. ¿Podemos continuar con la presentación, por favor? Entonces, ¿cuáles son las características del ensayo crítico? Entonces, las características del ensayo crítico son 3. La primera, que sería la afirmación central, la evidencia y la conclusión. ¿A qué equivale la afirmación central? A lo que nosotros estamos planteando al comienzo. Tiene que ser una oración bien redactada, donde nosotros expresamos ese juicio acerca del tema que estamos considerando. ¿Qué vamos a mostrar en el contenido del trabajo? Aquella evidencia que apoya ese juicio que hemos planteado en la introducción. ¿Para qué se requiere aquí? Para esta parte de la evidencia. Pues contar con una muy buena bibliografía para poder ser citada y referenciada dentro del trabajo. Y ordenar muy bien las ideas para presentar una conclusión que dé respuesta a lo planteado en la introducción, que en este caso tendría su equivalente en la afirmación central. Entonces, vamos a analizar cada una de estas, por favor. Pasamos la siguiente presentación. ¿Qué es la afirmación central? Todos los ensayos críticos tienen una afirmación central acerca del texto o la idea que se presenta y que se pretende, pues, presentar en el escrito. ¿Qué hace o qué pretende esta afirmación? Bueno, presentar un argumento donde se hace una declaración de la tesis, apoyada con pruebas. Algunos ensayos críticos hacen el siguiente ejercicio, donde refuerzan el argumento mediante la inclusión de argumentos en contra potenciales, con el fin de realizar impugnación de estos. Entonces, la afirmación central no es más que hacer la declaración de la tesis que nosotros pretendemos describir, o sea, más que describir, presentar en el contenido del trabajo. Esta va redactada en una oración central de la cual se van derivando las demás ideas que van construyendo los párrafos que dan respuesta al tema, al objetivo del escrito y que se pretende realizar con la construcción de este texto como tal. Bueno, podemos continuar con la siguiente presentación. Tenemos la afirmación. Ahora pasamos a la evidencia. Hemos planteado una tesis. Esta tesis no puede quedarse simplemente en el aire. Esta tesis debe contar con un respaldo, y ese respaldo es la evidencia.
La evidencia va a entrar en lo que se denomina el cuerpo del trabajo. Entonces, tenemos una afirmación central que debe ser apoyada por una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿O de dónde va a provenir? De las pruebas textuales, de palabras, de diálogos, de descripciones, que van a reforzar el argumento que estamos presentando. Ahora, el ensayo crítico puede incluir pruebas de fuentes secundarias, de trabajos académicos que refuerzan el argumento principal. Entonces, es importante al momento de realizar esa búsqueda de la evidencia que identifiquemos dentro de la búsqueda de información qué son las referencias primarias, qué son las referencias secundarias, terciarias, e inclusive se hablan algunos hablan de cuarto grado. Sin embargo, ya manejando este tipo de elementos, podemos saber qué tipo de apoyo nos pueden dar para ese juicio que hemos emitido, esa afirmación central. ¿Qué es lo más recomendable? Apoyarse en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Es fundamental esto para que la afirmación tenga un respaldo sólido como tal. Ahora continuamos con la tercera parte. Pasamos a la siguiente, que es la conclusión. Con la conclusión, ¿qué se pretende hacer? Bueno, ya hemos hecho una afirmación, hemos presentado una evidencia que apoya el juicio ponderado que hemos hecho. Ahora, ¿qué se pretende con la conclusión? Realizar de manera muy sucinta o sencilla ¿qué es el recorrido del escrito como tal? Haciendo alusión a los elementos más importantes que se describieron en el ensayo mismo. Entonces, esto es importante al momento de realizar este ejercicio, porque nosotros en la conclusión consignamos un aporte personal. Damos una explicación acompañada de una reflexión, en este caso crítica. Presentamos comentarios, presentamos propuestas y presentamos recomendaciones frente al tema que se ha planteado en este caso para analizarlo de manera crítica. Entonces, el ejercicio del ensayo implica el argumentar, implica la comprensión de los conceptos que nosotros estamos manejando, e inclusive de los marcos conceptuales, para organizar la estructura de lo que nosotros pretendemos mostrar mediante un escrito como tal. E inclusive, esto puede permitirnos realizar mediante estas competencias argumentativas, iniciar lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, la construcción de las ideas como tal. Aquí no es más que leer, coger, copiar e insertar, o simplemente coger y medio explicar. Aquí se pretende, teniendo ya una bibliografía, presentar una idea.
una postura frente a un tema. Entonces, en la conclusión se da de alguna forma, pues, se sintetiza todo de una manera muy sucinta que da respuesta a los dos elementos que se plantearon inicialmente como la afirmación y la evidencia, que equivaldrían pues en la estructura sencilla del ensayo a la introducción al cuerpo de trabajo, que no es más la conclusión que la respuesta a lo planteado en la introducción como tal. Entonces, no podemos tener una introducción y una conclusión que sean opuestas, porque ya ahí el documento pues carecería del sentido y no se ajustaría pues a estos esquemas como tales. Esto es importante tenerlo. A veces podemos tener una idea muy buena y la idea se queda a mitad de camino, no se continúa desarrollando y en la conclusión aparece algo completamente diferente a lo planteado en la introducción, o de pronto en el cuerpo del trabajo, hasta nosotros mismos presentamos contradicciones. Entonces, ojo con esos elementos, porque ya le restarían, no sería ya un ensayo, sería un texto pues literalmente sin sentido. Y bueno, teniendo todos estos criterios en cuenta, al finalizar el documento, es importante que nosotros lo leamos y lo releamos para ver qué tanto se ajusta al mismo. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación? Por eso es importante que mientras nosotros escribimos, tengamos en cuenta algunos elementos para no caer en estos errores que les estaba comentando. Es importante tener presente el esquema de la redacción. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la introducción me presenta el tema a desarrollar, el cual va a estar apoyado en ejemplos, en argumentos, en estadísticas, en libros, en autores. Entonces, como vamos a tener este tipo de apoyo, es importante que haya claridad y identificar si es pertinente lo que nosotros vamos a incluir dentro del trabajo como tal. Entonces, como el ensayo es un texto breve, la verdad que sí, un ensayo puede ser, pues, es un escrito corto. Entonces, es importante que manejemos la síntesis como tal, que seamos muy sintéticos, que seamos muy sucintos, muy sencillos a la hora de escribir, que no demos mucha vuelta alrededor del tema, que si se quiere describir algo se haga con mucha concisión y claridad. El ensayo es un texto que debe ser claro, debe ser transparente y no debe conducir a confusiones dentro de los lectores. Entonces es importante saber qué se va a decir y cómo se va a decir, y tener a la mano seleccionada esa bibliografía que nos va a servir de apoyo para la construcción de la evidencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Tener en cuenta, todo ensayo supone una posición con respecto a algo, que va de la mano con el ejercicio reflexivo y con la emisión de un juicio. En este caso estamos haciendo la construcción de un escrito que tiene la característica de ser crítico. Entonces, como este escrito no es para nosotros mismos, debe dar respuesta a las posibles preguntas que puedan formularse entre los lectores. Entonces, quiero resaltar lo que comenta Nora Cañón Vega, diciendo de que cuando alguien realiza un ensayo es un riesgo, porque inclusive puede romper esquemas, puede presentar otra forma, otro sentido de ver las cosas, y esto por lo general provoca reacciones. Entonces, dado que podemos cambiar la manera de ver
de nuestros lectores, es importante que lo que nosotros presentemos tenga un apoyo sólido que está fundamentado en una búsqueda de fuentes de credibilidad. Entonces, importante identificar mis fuentes primarias y secundarias, hacer la búsqueda de la información en lugares que realmente me presenten información de credibilidad. Por lo general a veces se realizan las búsquedas y bueno, aquí haciendo publicidad, pero no paga, con mucho gusto. Tenemos una super biblioteca con toda la cantidad de bases de datos que ustedes, mejor dicho, tenemos más de 100 bases de datos que están sometidas a un proceso de rigurosa revisión de cada una de las referencias que se encuentran ahí. Entonces, lo que encontremos en nuestra biblioteca, podemos tener la certeza de que puede ser empleado con toda confianza en la construcción de un documento serio como es un ensayo y serio como cualquier texto académico. Entonces, iniciemos la búsqueda dentro de lugares que me ofrezcan la confianza para encontrar una información que pueda ser tenida en cuenta para esto como tal. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Siempre les recordamos, haciendo lectura a los mensajes, por favor registren su asistencia. Les agradecemos muchísimo que registren su asistencia, así les haremos llegar la presentación y la grabación de esta web conference como tal. Les agradecemos mucho a los que se han registrado en la asistencia y a quienes no lo hayan hecho, por favor, pueden hacerlo en este momento. Y continuamos. Seguimos con el tema de las fuentes. En este caso, es importante saber qué vamos a incluir ahí. De pronto nos gusta alguna fuente, algo que hemos encontrado en una revista, en un libro, en un artículo, y queremos citarlo ahí, a como dé lugar. Pero resulta que si miramos eso fuera con un ojo ya crítico, eso que queremos ingresar en nuestro texto no se ajusta. Entonces hay que tener especial cuidado al momento de escoger qué elementos vamos a ingresar en la evidencia. ¿Por qué? Porque se pueden convertir de alguna manera en una espada de Damocles. Entonces, si queremos apoyar algo y presentamos algo que va en contra, realmente el texto resulta contradictorio. Lo que vamos a ingresar dentro de la evidencia debe servir de apoyo a lo que nosotros estamos planteando en la afirmación central. Ojo con eso, hagamos lectura, seamos bastante objetivos al momento de realizar la escogencia de estos elementos. Por eso es importante que nosotros tengamos elementos y conceptos claros para poder identificar qué puede ingresar o no. En este caso, pues, aquí hay una combinación entre la parte de la objetividad con la subjetividad. ¿Por qué? Porque esto, aunque es un escrito que refleja una postura, no debe ser subjetiva, debe ser algo muy objetivo apoyada en otros datos. Entonces, teniendo claro qué argumento se va a presentar, ahí vamos a identificar qué tipo de documentos vamos a presentar como tal, como apoyo en nuestro documento. Entonces, a manera de resumen, nosotros podemos decir
o se puede concluir, podemos pasar a la siguiente presentación como tal, que el ensayo crítico, pasamos a la siguiente presentación, por favor. Gracias. El ensayo crítico y la construcción de un texto de características académicas es un ejercicio intelectual que requiere el análisis de las ideas propias y ajenas, que requiere que tengamos un nivel más allá de un nivel muy básico, requiere que tengamos una comprensión, un nivel de comprensión lectora que sea a tipo de lectura crítica. Cuando hay lectura crítica, podemos emitir un juicio acerca de lo que hemos leído. Entonces, es importante eso. Y con el desarrollo de estos elementos, vamos a desarrollar otras habilidades que nos van a permitir fortalecer nuestro proceso de aprendizaje colaborativo. Entonces, ojo, debemos identificar qué fuentes de información vamos a usar, valorarlas, explorarlas. Por favor, hagamos el ejercicio de conocer más nuestra biblioteca. Tenemos una super biblioteca que en ocasiones está muy subvalorada. Entonces, teniendo a la mano semejante fuente de información, podemos acceder a ella y encontrar material a ojos cerrados que podemos ingresar en la construcción de los documentos. Es importante que al momento de realizar la construcción del texto como tal, identifiquemos qué ideas principales y secundarias vamos a estar trabajando en el mismo. Si tenemos un dato, una idea, algo, debe ser correspondiente a la aplicación del mismo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo presentar algo que no tenga absolutamente nada que ver con el texto, porque realmente se convierte en algo contradictorio. Ojo, chicos, por favor, siempre trabajamos con normas de presentación de trabajos escritos. Normas APA nos va a acompañar durante todo nuestro proceso formativo de pre y posgrado. Así que siempre apliquemos la citación y la referenciación de todo lo que incluyamos dentro de nuestro trabajo. Desarrollemos, por favor, y trabajemos esta parte de la lectura crítica que nos va a permitir, desde lo que leemos, hacer emisión de juicios, que ya se convierte en un proceso mucho más complejo que simplemente identificar qué elementos están presentes dentro de un texto. Teniendo ya todo este compendio, vamos a poder tener la capacidad, no solamente de exponer las ideas de forma oral, sino también de poderlas plasmar en un documento como tal. Entonces, vamos a realizar una breve conclusión. Bueno, en este caso, la línea pues del ensayo como tal tiene 3 partes, una introducción donde vamos a presentar un marco general de qué vamos a hablar, vamos a hacer una exposición del tema y pues la problemática del mismo. Vamos a presentar una idea en una oración central donde vamos a hacer la afirmación central de la misma, que es la primera parte del trabajo. En el desarrollo vamos a presentar una evidencia que va a dar aval a lo que expusimos en la introducción y debemos presentar todo aquello que respalde ese juicio ponderado que hemos planteado en la oración central. Por último, en la conclusión, vamos de manera muy sucinta, muy sintética, a dar conclusión a cada uno de esos elementos que fueron expuestos en la introducción como tal. Vamos a confirmar, vamos a declarar que la proposición o la oración central ha sido pues comprobada como tal. Se pueden proponer posteriores líneas de análisis como tal. Esto son algunas de las características de lo que conforma el ensayo crítico.
¿Por qué es importante tener estos elementos? Porque aquí vamos a presentar un juicio y este juicio debe estar respaldado. Vamos a presentar una postura de un tema, es algo personal. No pueden existir dos ensayos iguales, porque pues cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar la realidad como tal. Pero esta no debe hacerse bajo los criterios de la subjetividad, sino desde lo objetivo, teniendo como base unas fuentes creíbles, que en este caso debemos identificar como fuentes primarias y secundarias como tal. Entonces, a manera pues de conclusión, esto es lo que queríamos pues presentarles desde la biblioteca SECAT de Puerto Colombia, su servidora Madia Muscus. Si hay algún tipo de inquietud, pregunta, este es el momento, estamos abiertos para escucharles y darles respuestas a las mismas. Profe, buenas tardes. Un favor, qué pena. ¿Nos podría volver a compartir el link de inscripción, de asistencia? Por supuesto, claro que sí. Ahí ya lo compartió mi compañera. De todas formas, ha sido enviado. ¿Algún tipo de pregunta, inquietud? ¿Algo que quisieran compartir, comentar? Estamos aquí abiertos a escucharlos. Este también es su espacio. Y de antemano les agradecemos por su asistencia al evento como tal. No, profe, entonces, Jimmy Correal, entonces agradecerle por su enseñanza y por los conocimientos brindados. Se reforzaron algunos conceptos que se tenían. Muy amable, fue claro el contenido. Muchísimas gracias a usted por permitirnos compartir esta información con ustedes. Les recuerdo, todos los días la biblioteca de nuestra universidad está ofreciendo un espacio que tiene una línea particular. Los miércoles son del sistema lectoescritor. Aquí vamos a ir considerando cada 15 días un tema pertinente para fortalecer las habilidades lectoras y escritoras. En este caso, viendo pues una necesidad muy particular con los estudiantes del primer semestre, y no solo eso, sino durante todo el proceso, nos cuesta escribir. Entonces, cuando ya llega el momento de la presentación de los trabajos de grado, ¡ay, Dios mío! Entonces, ya teniendo esta formación, se hace mucho más fácil identificar qué vamos a hacer en una monografía, en un proyecto de investigación, en una presentación de informe, qué características debe tener el documento y más allá de eso, en qué forma lo vamos a presentar. Entonces, yo los animo a que estén pendientes de la programación semanal de nuestra biblioteca. Tenemos todos los días algo diferente y los invitamos a que nos sigan en las redes, que nos sigan en la página de eventos, en la página principal de la universidad. Nuevamente reitero, si hay algún tipo de pregunta o inquietud que quieran hacer, este es el espacio, tienen toda la libertad de plantearlo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, con Mauricio Rojas de la ciudad de Tunja, Boyacá, Colombia. A mí me gustan todas estas charlas, pero también he visto que la biblioteca hace algunos charlas y conversatorios sobre investigación, sobre el tema de diapositivas. Por lo menos a mí me gustaría que pues, si hubiese la posibilidad de regalar. Bueno, si usted considera, bueno, ya es la segunda vez que me lo plantean,
cómo se realiza una diapositiva. A veces que encontramos unas diapositivas que parecen, mejor dicho, una epístola. Y bueno, con respecto al tema de investigación, le informo, los martes son de investigación. Entonces, ahí los martes estamos considerando temas relacionados con el ejercicio de la investigación. De hecho, dentro de la parte de las capacitaciones, señor Mauricio, estamos manejando lo que es la construcción de ecuaciones de búsqueda. Entonces, yo le invito a que siga, si es caso, yo voy a dejar mi correo y mi contacto, aquellas personas que requieran algún tipo de asesoría, con mucho gusto se las podemos ofrecer como tal. Pero sí tenemos el espacio de investigación como tal. De hecho, contamos con unas bases de datos como Elsevier, Web of Design, que son muy particulares para este ejercicio. Contamos con los gestores de referencia, en fin, o sea, contamos con elementos para el desarrollo de la investigación, mejor dicho, sólida como tal. Entonces, si quiere, señor Mauricio, yo voy a dejar mis datos para que en caso tal requieran algún tipo de asesoría, con mucho gusto estamos abiertos y a la disposición de ustedes para brindarles esa asesoría. Listo, sí, señora, muchísimas gracias. Sí, María. A usted por asistir a esta invitación de la biblioteca como tal. Ahí les comparto mi correo y les comparto mi número de teléfono, por favor. Yo también soy humana, entonces en hora de atención hasta ya. Mi nombre, nuevamente, María Muscus, mi teléfono se los dejo ahí, el correo, entonces quedo atenta a cualquier tipo de inquietud o solicitud que ustedes quieran plantear desde la biblioteca. ¿Algún tipo de pregunta o comentario como tal? Sí, María. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Habla con Sandra de la Regional Tolima de Ibagué. Quisiera preguntar, ¿personas externas pueden participar a esos tipos de talleres y eventos? Por supuesto, somos una biblioteca de una universidad pública. Claro que sí. Las personas, obviamente, bueno, tienen que cumplir pues el protocolo de ingreso como tal, ¿ya? Pero sí, son bienvenidas, siempre y cuando tengan ese sentir de querer participar en estos eventos académicos como tal. Claro que sí. Yo trabajo en la biblioteca del SENA, de la Regional Tolima, y pues me encanta participar en esos eventos. Sino que estaba llenando el formato y pues lo... Oh, claro, sí, ese es un formato, sí, hay mucha parte institucional, entonces, bueno, tendremos en cuenta eso. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Mi nombre es Sandra Liliana Mayorga. Ah, bueno, señora Sandra, sí. María Sandra, ¿Milena? asistente, sí, sí, señora. Les voy a aclarar, pues, estas dos preguntas que nos hicieron. Señora. Bueno, en el tema de capacitaciones que tenemos, los días lunes estamos trabajando tema de capacitaciones de bases de datos. El día martes, bueno, este lunes que viene, generalmente se van a hacer a las 3 de la tarde. Este lunes que viene se va a hablar sobre la base de datos, el libro que creo que es una de las herramientas más importantes para los docentes y para los estudiantes también. Por otro lado, Sandra, te quería recordar que hay actividades que tenemos para externos como son el sistema lectoescritor, las capacitaciones en estrategias de búsqueda, todo lo que tiene que ver con temas culturales. Estamos haciendo bibliocharlas, estamos haciendo tertulias dialógicas y tenemos jornadas de formación en herramientas ofimáticas, en Prezi, en otras herramientas que sirven bastante para hacer presentaciones, lo que estaba preguntando Mauricio. Y los sábados tenemos un club de lectura que también es totalmente, está disponible para cualquier asistente
sea interno o externo. En los formatos está el espacio para los invitados. Entonces, es interesante que en el espacio, en el formulario, se diligencian discusiones. Eso es importante pues para saber y conocer quiénes son nuestros asistentes. También, entonces, para retomar nuevamente lo de las capacitaciones, el día martes es investigación, todos los martes a las 10 de la mañana tenemos con el SENER. Los miércoles tenemos sistema lectoescritor y estrategias de búsquedas. Es un miércoles sí, un miércoles no. El último de mes es una actividad como literaria, es de saberes literarios. El jueves es formación, mañana lamentablemente no podemos tener actividad, pero a partir del otro jueves sí tendremos. Creo que vamos a trabajar la herramienta Skype. Y el viernes, este viernes no tendremos actividad, pues precisamente porque es festivo, pero todos los sábados y los viernes tenemos actividades culturales y sábado club de lectura. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, María, por esta actividad.